mi nombre es Emma y soy adicta a la cosmética coreana. Mi adicción empezó cuando me fui a vivir a Asia hace un par de años. Desde entonces soy súper fan de los envases tan adorables que tiene la cosmética coreana y de sus ingredientes súper eficaces como el ácido hialurónico, la vitamina C, el ácido glicólico y la baba de caracol. Y no pongáis cara de asco porque es un ingrediente que funciona súper bien con la piel. Una rutina coreana se basa en tener muchísimos pasos para ser mucho más eficaz. Pues la que os voy a enseñar son 9, pero vamos, en Corea pueden llevar incluso más de 10. Bueno, empezamos por el aceite limpiador. Que no es el aceite de la cocina, es un aceite con jabón que os voy a enseñar porque hay varios. Y lo que hace el aceite es romper el maquillaje y el protector solar, porque la rutina coreana en teoría asume que nosotros usamos un protector solar en el día para proteger nuestra piel. Entonces lo que hace ese aceite es descomponer un poco el maquillaje, los restos de suciedad que pueden ser contaminación o cualquier cosa que haya en el aire y limpiar la cara, ¿vale? Les voy a enseñar los que son para mí mis preferidos. Porque hay varias texturas, pueden ser sólidos, que son en bálsamo o en una cosa que se llama sorbete, pero no es un sorbete real, y los líquidos, que son los más comunes, ¿vale? Entonces, os enseño el que es, por ejemplo, este es un bálsamo, entonces viene en textura sólida. Entonces tenéis que descomponerlo un poco con las manos, hacerlo líquido, calentándolo, y limpia muy bien. Este, por ejemplo, de Tony Moly, es también en formato sólido y es lo mismo, tenéis que hacerlo, calentarlo con las manos. Y mi favorito de todos es este, que es de la marca Too Cool for School y parece un veneno, pero no, es un aceite limpiador que limpia súper bien y además no irrita los ojos, que es uno de los problemas que suelen surgir con los aceites limpiadores. El segundo paso de la rutina coreana consiste en limpiar la cara con un limpiador de base acuosa. Con este paso tenéis que tener mucho cuidado porque en ocasiones puede dañar vuestro pH de vuestra piel. Por eso siempre tenéis que mirar cuál es el pH del producto. Podemos irritarla y causar bacterias que van a hacer que nuestra piel esté tirante, que tengamos granos, que nos salgan rojeces. Entonces nuestra piel tiene un pH que va desde 4,9 a 5,9. Todos los productos que estén con un pH similar al de nuestra piel nos van a venir súper bien, pero lo que esté fuera de ese rango nos va a hacer daño. Entonces, mirarlo siempre, podéis comprar unas tiritas que hay para medir el pH, que las podéis comprar en la farmacia o las podéis comprar en Amazon, y medir el pH de los productos para que sepáis si realmente os están funcionando o no. Dentro de esta categoría hay dos tipos de texturas, las espumas y los geles. No existe ninguna diferencia entre los dos, simplemente hay gente que prefiere las espumas porque parece que se limpian más fácilmente. A mí me gustan más, pero eso ya es una cosa personal. Y dentro de las espumas, la mía, la que es mi favorita, es esta, que es de la marca Herborian y que además yo encuentro que es súper suave, que no irrita la piel, que no produce rojeces y que encima limpia de forma muy eficaz. O sea que no vais a encontrar después de usar esto restos de maquillaje, de protector solar o de impurezas. Y luego os quería hablar otra vez de lo del pH porque para que sepáis que, por ejemplo, este producto a mí me produce muchísima irritación y no sé qué pH tiene, pero debe tener un pH muy elevado porque causa granitos, rojeces, o sea que evitar los productos que tienen el pH alto. El tercer paso es la exfoliación y no es un paso que tengáis que hacer todos los días, no es como el primero y el segundo que sí que son de uso diario. Este es simplemente cuando tengáis un exceso de células muertas en la piel o veáis que tenéis la piel con un grado de sequedad importante. Esto lo que hace la exfoliación es limpiar vuestra piel y dejar que se regenere y que entre la piel nueva. Dentro de los exfoliantes hay dos tipos, los mecánicos o manuales y los químicos. Los mecánicos son los que tenéis que hacer un poco de fricción y básicamente eliminar la piel muerta de forma mecánica, o sea, manualmente, usando las manos. Para estos, los más usuales, los que normalmente recomiendo, son los de azúcar. Y este es mi favorito, que es de azúcar moreno, de la marca Skin Food. Este exfoliante es de azúcar, con lo cual es de un ingrediente que es biodegradable.
Pero es verdad que hay algunos exfoliantes de algunas otras marcas que usan microplásticos, y eso es un ingrediente que no solo no es biodegradable, sino que además contamina mucho y es muy difícil deshacerse de él. Os recomiendo los manuales si no tenéis la piel sensible, porque estos pueden irritar un poco las pieles que sean reactivas. Por ejemplo, yo tengo la piel súper sensible y no me puedo hacer una exfoliación mecánica 2 veces por semana porque es mucho, pero sí que me la puedo hacer 1 vez por semana. Así que os recomiendo este si tenéis la piel normal. El segundo tipo son los exfoliantes químicos, y este no hace falta que haya ningún tipo de fricción ni ningún tipo de masaje manual. Simplemente son ingredientes que lo que hacen es deshacer esas células muertas sin ningún tipo de agresión a la piel. Entonces, mi favorito es este, que es de la marca Neogen y que son de limón. Son una especie de parches que están impregnados en vitamina C, y lo que hace es que cuando lo paséis sin ningún tipo de forma agresiva, sino simplemente muy suavemente, lo que hace es deshacer esas células muertas e impedir que, por ejemplo, esa acumulación de piel no deje la piel respirar y se produzcan o puntos negros o granitos. Entonces, este está muy bien. El siguiente paso serían los tónicos, y ese también es un paso diario. Y la diferencia de los tónicos en la cosmética occidental y coreana es que en la cosmética occidental los tónicos simplemente sirven para completar el proceso de limpieza. Sin embargo, en la cosmética coreana el tónico es un paso que está entre medias de la limpieza y la hidratación. Los tónicos coreanos, a diferencia de los occidentales, no solo sirven para completar el proceso de limpieza, sino que además hidratan la piel y nos ayudan a recuperar el pH original. ¿Vale? Ya hemos dicho que con el proceso de limpieza se puede alterar un poco el pH de la piel, así que los tónicos coreanos lo que hacen es devolver ese pH normal a la piel. Y mi favorito de los tónicos hidratantes coreanos es el de la marca Klairs. Y mi favorito de los coreanos es el de la marca Klairs, que es un tónico que es famosísimo porque es súper eficaz y además todo el mundo lo quiere tener y siempre está agotado. Y os lo recomiendo porque realmente hidrata muchísimo y además os ayuda a completar el proceso este de limpieza de la piel. El problema de los tónicos occidentales es que llevan alcohol. Y el alcohol no tiene por qué ser necesariamente malo, pero sí que es verdad que todos los productos que tienen alcohol pueden causar irritación a la piel. No es un ingrediente que quieras tener en un producto, aunque hay veces que hay gente que no tiene ningún problema con ello, pero si tenéis la piel sensible no os va a venir bien. Y la gente que tiene la piel grasa normalmente opta por tónicos que no son hidratantes sino astringentes. Yo sinceramente a mí no me vienen bien, y eso que tengo la piel mixta, así que, pero bueno, si estáis buscando un tónico que sea astringente, que sea de la cosmética coreana, os recomiendo este, que es especial para puntos negros, de la marca Etude House. El quinto paso de la rutina coreana es la esencia, que es la esencia de la cosmética coreana. Las esencias son un invento coreano y no existen en otras rutinas occidentales. Y ahora os voy a enseñar por qué. Normalmente las coreanas y las asiáticas en general están obsesionadas con tener un tono uniforme de piel. O sea, no quieren manchitas, no quieren pecas, no quieren ninguna imperfección en la piel. Y para eso están las esencias. Son los productos que se encargan de unificar la piel y de que quede lisa e igual. Y una característica que tienen las esencias es que normalmente tienen una alta concentración de extractos de fermentos, de alimentos fermentados, como por ejemplo la levadura y el vino. Y ahora os voy a enseñar el producto que he empezado a probar y que me ha encantado, y que es un producto que se ha hecho famoso por ser muy eficaz, que es este de Secret Key, y que es una esencia que tiene extracto de rosa. No os confundáis con el normal, esta es una edición limitada y se ha hecho famosa porque es una copia de otras esencias que son muy famosas, por ejemplo la de la marca SK2 y la de Missha, que es una marca coreana. Pero esta versión es muchísimo más barata. La de SK2 vale como unos 100 euros y la de Missha vale 50, pero esta vale solo 15 euros y funciona súper bien. De hecho,
Es súper eficaz para dejarte la piel uniforme. A mí ya me han desaparecido un par de manchas que tenía y solo lo llevo usando una semana y poco más. El siguiente paso son los serums y las ampollas. Yo normalmente si uso un serum no uso una esencia, porque realmente los objetivos y las funciones son las mismas. Simplemente el serum tiene una concentración más grande del mismo ingrediente y son un poco más eficaces. Pero también no los puedes usar todos los días. Por ejemplo, el serum de vitamina C, que se ha hecho muy popular, hay otras marcas, pero este se hizo muy famoso porque es muy bueno para quitar manchas y prevenir la aparición de arrugas. Este, que es de la marca de Only Strength, que se llama OST, es súper eficaz. El único problema de estos serums es que no deberían ser usados todos los días porque son muy fuertes, entonces os puede irritar la piel. Por eso quizás es mejor usar esencias que serums, o el serum 1 o 2 veces por semana. El siguiente paso son las mascarillas. La cosmética coreana se hizo famosa en el mundo exactamente por las mascarillas, pero es la parte más divertida, pero no significa que sea la más importante. Y las mascarillas, hay gente en Corea que usa mascarilla todos los días. Yo no lo hago, yo si tengo tiempo lo hago y si no, pues no lo hago. Pero bueno, hay tantos tipos de animales, de frutas, de verduras, de lo que quieras. Y cada una tiene una función, o sea que podéis elegir la que más os guste y la que más rabia os dé. Yo no tengo ninguna mascarilla preferida, de hecho voy variando, las voy comprando diferentes cada vez, o sea que realmente es la parte más divertida porque como hay tantas, puedes probar la que quieras. Yo normalmente, si tengo tiempo, porque con las mascarillas tienes que tener tiempo porque te las tienes que dejar unos 20 o 30 minutos, normalmente suele ser 2 o 3 veces por semana. Dentro de las mascarillas hay muchísimos tipos, las tenéis enjuagables, que os podéis dejar 20 minutos y enjuagar. Las hay muy monas, tipo esta que además huele a chocolate, tiene forma de champiñón pero huele a chocolate. Las hay de algodón, que son las que te pones y son blancas y tienen una esencia dentro. Luego están las que son de hidrogel, que son un poquito más caras que las de algodón y son un poco más eficaces. Y finalmente tenéis las que son de tratamiento por la noche y os las limpiáis por la mañana. Os recomiendo que las probéis todas al mismo tiempo. Bueno, el siguiente paso sería la crema de ojos. Yo personalmente no he encontrado ninguna crema de ojos que me encante. Las hay buenas, las hay regulares, las hay que te da igual, parece que no te las has puesto. Y además, con las cremas de ojos tenéis que tener muchísimo cuidado porque hay veces que bloquean los poros y surge una cosa que se llama milia, que es cuando se obstruyen los poros y salen unos granitos que no son malignos, no pasa nada, simplemente son feos. Pero eso significa que no estáis usando la crema de ojos que os corresponde. Ahora mismo estoy usando esta crema de ojos, pero tampoco me encanta, así que no os la voy a recomendar, pero bueno, es de Skinfood. Finalmente, este es el último paso, es la crema hidratante de noche. La crema hidratante de noche tiene que ser el último paso porque suele ser la que es más densa. Con ello quiero decir que si os echáis una crema de noche y después intentáis echaros otro producto porque se os ha olvidado, no va a funcionar. Siempre tiene que ser el producto que es más ligero al principio y el más denso siempre al final. Porque si os echáis un producto denso, luego no va a traspasar y los demás no van a entrar. Este es un producto que es difícil de encontrar. ¿Por qué? Porque es difícil encontrar la crema de noche ideal para vosotros, entonces seguramente vais a tener que experimentar un poco hasta encontrar la crema que se adapte mejor a vosotros. Para mí los pasos más difíciles de la cosmética coreana siempre son el 2, el limpiador de base acuosa que no tenga un pH que os haga daño a la piel, y el último. ¿Por qué? Porque es difícil encontrar un producto que os hidrate y no congestione los poros, o por ejemplo que os produzca un exceso de grasa o que hidrate lo suficiente. Pero la que me gusta es esta, es de la marca Innisfree y es de orquídea. Y es bastante densa, o sea que a mí me hidrata bastante. Hay veces que, por ejemplo, en invierno yo tengo un problema y es que mi piel se seca muchísimo y en verano no. O sea que esta para mí es ideal en verano porque mi piel no es tan seca, y en invierno me gusta usar mascarillas que se dejan por la noche.
Entonces, depende mucho del paso y de la estación, porque es como la ropa. Hay veces que te pones un abrigo o te pones una chaqueta y esto es igual, algo que abrigue menos, algo que sea más denso o más ligero. Pues aquí es igual, en invierno es mucho mejor usar una crema hidratante e incluso una mascarilla de noche todos los días que os hidrate lo suficiente para que no se seque la piel. Y bueno, este es el último paso y espero que os haya servido el vídeo para informaros de qué es la cosmética coreana. Si os ha gustado el vídeo podéis suscribiros a este canal y por favor no olvidéis de daros me gusta. Y si tenéis cualquier duda o comentario lo podéis hacer aquí abajo en los comentarios y espero poder veros en el siguiente.